Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Beatriz Ibargüen y junto a mis compañeros Hernando y Jason les damos la bienvenida por este recorrido histórico de la evolución de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional. Esta línea de tiempo no es solo una recopilación de fechas, sino un análisis crítico sobre cómo los discursos, la política y las leyes han ido moldeando la forma en que entendemos y practicamos la inclusión en los contextos educativos. Comenzamos en la década de 1960 a 1961, donde la discapacidad era vista desde una perspectiva médica. No se hablaba de educación, las personas eran excluidas de la escuela y confinadas a instituciones. En los años 70 se empezó a dar los primeros debates sobre educación para todos, aunque más desde la asistencia que de un enfoque de derecho. En Colombia, los esfuerzos eran aislados y centrados en la caridad, sin presencia en el sistema educativo regular. Ya para los años 80 comienza a hablarse de integración escolar. Esta seguía centrada en que los estudiantes se adaptaran al sistema y no al revés. La inclusión como tal seguía ausente del lenguaje político y normativo. Como ancla histórica de esta década, podemos ver cómo el sistema político económico colombiano, basado en la desigualdad, reforzó la exclusión estructural de quienes eran considerados diferentes. Saludo, mi nombre es Hernando Ibargüen. En este recorrido por la historia de la inclusión educativa, quiero centrarme en dos décadas clave, los años 90 y los años 2000, momentos en los que se produjeron cambios significativos tanto en los discursos como en las políticas públicas. Comienzo por la década de 1990 a 1999. En este periodo se marcan hitos fundamentales a nivel internacional. En 1990, la Conferencia Mundial de Yontin. Esta comenzó a hablar de una educación para todos, reconociendo por primera vez que los sistemas educativos debían atender la diversidad de sus estudiantes. Pero en 1994, la Conferencia de Salamanca, donde se traza una línea divisoria entre la que venía siendo un enfoque integrador, donde el estudiante debía adaptarse a la escuela, y una nueva perspectiva en la cual la escuela debería ajustarse a la característica de cada niño. En Colombia esta misma lógica es trasladada con la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de la Educación. Esta ley reconoce la existencia de estudiantes con necesidades educativas especiales y plantea que el sistema debe responder a ellas. Sin embargo, aún estamos frente a un modelo que ve la diferencia como una excepción y no como parte constitutiva del aula. Es un avance, sí, pero limitado. La norma está escrita, pero el sistema aún no está preparado para ejecutarla plenamente. Avanzando a la década del 2000 al 2009, los discursos comienzan a migrar desde la integración hacia una inclusión más clara. Se habla de ajustes razonables, currículos flexibles y atención a la diversidad
como parte de las condiciones estructurales para una educación de calidad. En este periodo, Colombia no promulga una ley específica, pero sí empiezan a aparecer políticas internas, orientaciones pedagógicas y guías que buscan acercarse al ideal inclusivo. No obstante, en la práctica, muchas de estas iniciativas eran fragmentadas, dependientes del liderazgo de ciertos docentes y directivos y por lo tanto no se consolidaban a nivel nacional. Como ancla histórica, vale la pena mencionar el contexto del conflicto armado, que durante estas décadas afectó profundamente la escolaridad de comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y, por supuesto, de personas con discapacidad. En resumen, este periodo puede leerse como un tránsito conceptual y normativo hacia la inclusión, pero todavía con una implementación débil. La inclusión empezaba a ser reconocida como un derecho, pero aún no se había transformado en una práctica institucionalizada. Saludos, mi nombre es Jason Roa Cuesta y hoy les voy a verbalizar sobre la evolución de la inclusión educativa desde el año 2010 hasta el año 2024. Un periodo que sin duda alguna ha estado marcado por grandes avances normativos, pero también por retos estructurales que no podemos pasar por alto. Comienzo con un hecho clave e importante. En el año 2017, el Estado colombiano promulga el decreto 1421, el cual por primera vez establece de manera precisa cómo debe organizarse la atención educativa para los estudiantes con discapacidad. Este decreto no solo es importante por lo que dice, sino por lo que representa. Un intento por pasar de las buenas intenciones a una regulación específica que oriente el accionar institucional. En paralelo, en el año 2018, el informe de FEDesarrollo sobre la inclusión laboral evidencia que aunque las políticas están escritas, siguen existiendo unas barreras muy profundas que impiden la participación plena de las personas con discapacidad. Esta tensión entre la norma y la realidad nos muestra que la inclusión no puede depender solamente de las leyes, sino que necesita una transformación cultural y pedagógica. Ahora bien, entre el año 2020 y el año 2024, este escenario cambia radicalmente con la pandemia del COVID-19. Este hecho sacudió los cimientos del sistema educativo y expuso lo que muchos ya sabíamos, que el derecho a la educación en Colombia no está garantizado para todos. Durante el confinamiento, miles y miles de estudiantes con discapacidad quedaron excluidos de cualquier proceso educativo, porque el mundo virtual no fue pensado para ellos. No hubo una respuesta clara ni rápida por parte del Estado colombiano. Esta crisis nos obligó a repensar la inclusión, ya no como una idea bonita en los discursos, sino como una necesidad urgente, estructural y transversal. Hoy cuando hablamos de inclusión, ya no podemos limitarnos a la discapacidad. Tenemos que hablar de esos estudiantes indígenas, de esos estudiantes afrodescendientes,
de esos estudiantes víctimas del conflicto, de esos estudiantes neurodivergentes, entre muchos otros. La escuela inclusiva no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una realidad que se construya desde el aula, desde la formación docente, desde la asignación de los recursos y sobre todo desde la política o desde una política pública viva. En síntesis, el reto que enfrentamos hoy no es normativo, es ético. La inclusión no puede ser una opción institucional, debe ser una obligación democrática.